Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Enzo Ferrari y sean bienvenidos a la tercera clase de Elementos Técnicos, Lenguaje Musical 1 de Lima. En esta clase nos vamos a adentrar más en la conducción de voces, ¿sí? De nuestro trabajo sobre la armonía este año. Vamos a empezar hablando de el registro de las voces que suele tener el coro A4, que son el bajo y el tenor, la contralto y la soprano. No vamos a hablar hoy del barítono y de la mezzosoprano, que son los registros intermedios entre cada uno de estos, ¿sí? Que en algún momento los podremos usar si llegamos a escribir a 6 voces o más de 4. Pues bien, se le llama registro a las notas que incluye cada uno de estos instrumentos, cada una de las voces. Y estos registros que pongo son rangos de notas estándar. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquier coro para el que ustedes escriban, por lo general va a poder dar este rango de notas, ¿sí? Algunos, por ahí hay sopranos que pueden dar un si por debajo del do central, que sería un si 3, o un la 5, que está por acá arriba. Como también hay bajos que quizás lleguen más grave. Pero con estos registros uno se maneja como en lo habitual, ¿sí? De los rangos de voces. Muy bien. Entonces tenemos en principio una voz de soprano que va de un do 4 a un sol 5. Tenemos una voz de contralto que va de un fa 3 a un do 5. Tenemos una voz de tenor que va de un do 3 a un sol 4. Y una voz de bajo que va de un mi 2 a un do 4. Además de tratar de respetar estos registros, estos rangos de voces, es muy importante por este momento respetar la distancia que estableceremos entre voces. Entre soprano y contralto una octava, entre contralto y tenor una octava, y entre bajo y tenor una décima o tercera compuesta. Con el correr del tiempo iremos ensanchando estas distancias, pero bueno, por una cuestión pedagógica nos manejaremos con estas distancias por el momento. Por ejemplo, si la contralto hace un mi 4, como el que estaría acá, ¿sí? En la primera línea del pentagrama, la soprano como nota máxima podría tener el mi 5, ¿sí? Porque tendrían una octava de distancia. Si el bajo hiciera un la 3, que sería el de aquí abajo, no, un la 2, perdón, el tenor podría llegar como máximo al do 4, que sería una décima, ¿sí? O a un do sostenido 4, no hay problema con ese pequeño semitono. Sí, con ir ya a un re, que sería una cuarta compuesta o una oncena. Dicho esto, pasamos a las duplicaciones. ¿Por qué hablamos de duplicaciones? Vamos a trabajar en principio con acordes de 3 sonidos y hay 4 voces. Por ende hay un sonido que se tiene que duplicar. Este es digamos, estas son las duplicaciones que se usan más comúnmente y veremos que, dependiendo del caso, varían en el rango de uso, ¿sí? Por lo general para determinados acordes se usa más la duplicación de la quinta que la de la fundamental y etc. En primera instancia vamos a intentar duplicar la fundamental del acorde, es decir, si estamos en do, mi, sol, duplicar el do. En segunda instancia, o si buscamos una sonoridad específica o si la conducción de las voces así lo requiere o nos conviene por duplicación de voces, duplicaremos la quinta del acorde, que en do, mi, sol será la nota sol. Disculpen. Hay que hidratar. Y en última instancia, pero que todavía no lo vamos a hacer, no duplicaremos la tercera por el momento, ¿sí? Importante para no confundirnos. Solo vamos a duplicar la fundamental y la quinta. Por el momento no duplicaremos la tercera. Muy bien. Otra cosa importante es no cruzar las voces, mantener el orden de grave a agudo. El bajo por debajo del tenor, el tenor por debajo de la contralto y la contralto por debajo de la soprano. Dato importante que aquí no lo pongo porque no utilizo plicas. Cuando escribamos, ¿sí? Y si las figuras rítmicas que escribamos en el coral tienen plicas, el bajo y la contralto, por ser notas graves, por ser voces graves, van a tener la plica hacia abajo y la soprano y el tenor la plica hacia arriba, ¿sí? Por si me sale con los dedos, claro, no será una cosa así. Uno para abajo y otro para arriba. Además me sale al revés porque creo que sea al revés, pero ustedes me entienden. Simplemente para que visualmente ustedes no crucen sin querer,
Porque cuando uno no utiliza aplicas, puede que se crucen y uno no se da cuenta. Por más que la conducción de las voces lo salve y que entren en el rango y que esté todo bien, está bueno tratar de tener control sobre este tipo de cuestiones desde el principio para que después salgan solas. Y en caso de que uno quisiera cruzarlas luego, como lo que pasa con con las distancias impuestas entre voces, uno rompa esto, pero desde la conciencia de para qué y por qué lo rompe. No que sea porque, bueno, fue un error de tipeo o de escritura y ya. ¿Sí? Con esto no quiero decir que uno no deba dejarse llevar cuando escribe. ¿Sí? Por el contrario, yo apoyo absolutamente el instinto y la inspiración a la hora de escribir. Ahora, eso es uno de los estadios de la escritura. Luego, está bueno que si uno trabaja en estilo o en determinado entorno sonoro, pueda adaptar eso que le salió, que le fluyó en el momento, al entorno adecuado. ¿Sí? Y esto se logra, creo yo, con el oficio y con el conocimiento técnico de cuestiones como las que estamos viendo aquí. Dicho esto, otra parte importante es la distribución del acorde. La distribución del acorde se va a definir por las dos voces de arriba, es decir, la contralto y la soprano, como estén distribuidas. Y hablamos de distribución cerrada cuando las voces superiores se mueven por intervalos de tercera o de cuarta. ¿Sí? Vamos a escucharlo. A ver si me acompaña aquí el sequencer. Casi que no se oye mucha diferencia, porque es fina. Vamos a bajar un poquito la velocidad, a ver si eso ayuda a que se distinga un poco más. A ver. Apenas. Y hablamos de distribución abierta cuando las voces superiores se mueven, o están separadas en realidad, por intervalo de quinta o de sexta. ¿Sí? Vamos a ver cómo suenan. Bien, y ahora escuchemos la diferencia entre la distribución cerrada y la distribución abierta. Veremos más adelante cómo, a mi criterio, la distribución del primer acorde de un coral va a definir, si se quiere, genéticamente todo el coral. Porque con la disposición va a hacer que determinadas voces tiendan a algunas direcciones. Por ejemplo, si nosotros empezamos con una disposición cerrada y la soprano más bien en un registro grave, o en una parte grave de su registro, mejor dicho, lo más probable es que esta voz tienda a subir. En cambio, si ya de entrada armamos una disposición abierta del primer acorde con la soprano arriba cuasi forzada allí en el límite del registro, lo más probable es que tienda a bajar. Y esto cambia la sonoridad de nuestro coral radicalmente. Bien, por último de la clase de hoy, la posición melódica de los acordes. ¿Qué queremos decir? Acuérdense que en el rango de audibilidad de las cuatro voces, ¿sí? El ranking de audibilidad de lo que primero y más se escucha a lo que último y menos se escucha sería la soprano en primer término, que es la que está por arriba, el bajo, que es la más grave, y por último las dos voces del medio, lo que está en el medio. Es por eso que la posición melódica de los acordes va a estar definida por qué nota tiene la voz de soprano en ese acorde específico, ¿sí? Y hay tres posiciones melódicas posibles, que corresponden a las tres notas de los acordes de tres sonidos. En este caso hablamos de posición melódica de fundamental u octava, cuando la fundamental u octava de un acorde se encuentra en la voz de la soprano. Posición melódica de quinta, cuando la quinta de un acorde se encuentra en la soprano. Y posición melódica de tercera, cuando la tercera del acorde o mediante se encuentra en la voz de soprano. Esto es muy importante porque también define, junto con la distribución del acorde, la sonoridad del acorde, si es estático o dinámico, aunque parezca mentira, contribuye. Nosotros ya hemos visto que la octava, por ejemplo, como intervalo, era un intervalo que tenía una sonoridad estática, ¿sí? Que se usaba para las llegadas, o que si se usaba digamos, en medio del ejercicio había que llegar de determinada manera y salir de determinada manera para que no se sintiera un parate muy brusco, por la cantidad de armónicos que como dijimos tiene la octava, porque recordemos que es el primer armónico que aparece en la escala de los armónicos y tiene un volumen de armónicos muy grande.
como podemos ver aquí y como vamos a escuchar, la posición melódica de fundamental o de octava es perfecta para los finales definitivos. Vamos a ver que cuando escuchamos una sección una sección o una frase que termina en posición melódica de fundamental, nos va a dar la sensación de que cerró, de que se terminó. Se puede usar tanto en distribución cerrada como en distribución abierta. ¿Sí? Bien, vamos a escuchar cómo suena. Bien. La posición melódica de quinta, ¿sí? Que la quinta también era una consonancia perfecta con una sonoridad estática, pero no tanto. Como era el segundo armónico de la escala de los armónicos, ¿sí? Recordemos que era estática, tenía armónicos, pero no tantos como la octava, ¿sí? Por lo tanto, nos va a dar una sensación de estatismo, obviamente, pero ya ambigua, que puede que cierre, puede que no. Se dice, muchos teóricos, muchos tratados, y con razón lo dicen, que la posición melódica de quinta es muy buena para lo que se llaman semicadencias, que ya veremos qué son, que se utilizan para el intermedio de una gran frase, para no cerrar una frase, darle un respiro y seguir, ¿sí? Este tipo de posiciones melódicas, posición melódica de quinta, funcionan muy bien en las semicadencias, que ya las estudiaremos. Por último, antes voy a escuchar la posición melódica de quinta, perdón. Ahora comparémosla con la de octava. Cerrado. ¿Y esta? Yo percibo una diferencia muy sutil, pero bueno, también con el correr del tiempo y de los ejercicios quizá se llegue a distinguir mejor lo que quiero decir. Por último, la posición melódica de tercera, que si nos basamos en lo que dije de la quinta y la octava, la tercera es una consonancia imperfecta que es dinámica, nos da movimiento. Por lo tanto, este tipo de posición melódica es perfecta para dejar frases abiertas. También es genial para las semicadencias, porque justamente hay que seguir con el discurso, no hay que cerrarlo, pero esto de manera sin dudas, digamos. O sea, aquí te puede quedar un vestigio de duda si cierra o no cierra, porque sí, cierra. En cambio, la posición melódica de tercera tiende a no cerrar, tiende a dejar abierto el discurso. Vamos a escuchar un poquito. Se puede utilizar tanto en posición cerrada, digo en distribución cerrada como en distribución abierta, perdón. Vamos a escuchar los tres tipos de posición melódica, de octava, de quinta y de tercera. Primero en distribución cerrada y luego en distribución abierta, sobre el acorde de Do mayor. Quizá lo que más se nota es como que pide pista la posición melódica de tercera, porque el intervalo dinámico de la consonancia imperfecta hace eso, ¿no? Lo deja como abierto el discurso. Y la diferencia entre estos dos es más sutil, pero bueno, yo será que son muchos años tratando de encontrarle la vuelta a estos intervalos que ya lo puedo detectar, pero en fin, lo que es interesante detectar es que cada una tiene una característica, que no es simplemente que está, bueno, pongo porque está la quinta y ya y lo pongo arriba, no. La realidad es que tienen cada una sus características, lo mismo las distribuciones, como estudiaremos posteriormente las inversiones de los acordes, ¿sí? Y es muy importante que nosotros como compositores tengamos conciencia de que cada material sonoro tiene cualidades diferentes para poder usarlas a nuestro gusto y piacere, para que eso que nos viene dado o se nos ocurre lo que fuera, podamos traducirlo de la manera más fidedigna posible. Porque si no, se cae muchas veces en este tipo de materias y que tienen muchos procedimientos y reglas, se cae en la receta de cocina. Que funciona la receta de cocina, te va a salir, pero es distinto a buscarle lo sutil, a ese pequeño condimento o una especia que uno ya sabe cómo quiere que suene, o mezclar especias porque entiende
cuál se puede mezclar con cuál y cuál es el efecto que tienen, ¿sí? Haciendo una analogía con la cocina desde ya. Buenísimo. Trabajo práctico basado en esta clase. Van a tener ustedes, ¿sí?, un archivo de Word como la vez pasada, pero solo voy a decir distribución del acorde, posición melódica. Aquí por favor nombre de ustedes para que yo sepa a quién hacerle la correspondiente evolución. Consigna: tomando como base el primer grado de las tonalidades de Re mayor, Si bemol mayor y Fa mayor, construir los acordes con distribución abierta y cerrada y posición melódica de fundamental, tercera y quinta, ¿sí?, teniendo siempre en cuenta las duplicaciones y las distancias entre voces permitidas hasta el momento. Muy importante esta cuestión, por eso la pongo en negrita y subrayada, porque si respetamos esto vamos a lograr un estudio progresivo de todo lo que vemos en la teoría de la armonía, ¿sí? Porque estamos, si se fijan, recapitulando siempre lo de la clase anterior y sumándolo a la clase que sigue, para que todos los saberes se vayan concatenando y finalmente, cuando lleguemos al que ya estamos a pasitos de la conducción de las voces, no tengamos que volver a renombrarlo de la primera clase, que siempre lo vamos a estar renombrando, ¿sí? Es como la analogía que siempre me sale decir es: cuando uno hace ejercicios combinados en matemáticas, no es que vuelve a aprender a sumar, a restar, a dividir, a multiplicar. No, primero aprendió aquellos y luego los combinó de determinada manera. Bueno, a mi manera de ver, es la mejor manera de estudiar el contenido, en este caso de la teoría de la armonía. Yo les voy a dejar un ejemplo de respuesta tomando el primer grado de Do mayor. Ustedes tendrán que hacer lo propio con el acorde de Re mayor, de Si bemol mayor y de Fa mayor. Entonces, yo acá pongo el acorde en distribución cerrada y en posición melódica de fundamental. Y aquí pongo el acorde en distribución abierta en posición de fundamental. Luego, mismo acorde con distribución cerrada en posición melódica de tercera, en distribución abierta con posición melódica de tercera, y en distribución cerrada con posición melódica de quinta, y en distribución abierta con posición melódica de quinta. Espero que no se hayan aburrido mucho en la clase de hoy. La realidad es que paso a pasito vamos a llegar a escribir a 4 voces. No se desalienten, entiendo que el contexto quizá no es el óptimo, pero vamos a salir adelante. Síganme mandando sus dudas, sus inquietudes. Los felicito porque todos los trabajos estuvieron fenomenales. Les pido mil disculpas por la tardanza de subir estos videos. He tenido muchísimos inconvenientes con el acceso a mi servicio de internet, pero bueno, ya han sido restaurados, como verán. E intentaré subir varias clases de un solo saque. Así ustedes pueden mirarlas las veces que necesiten, y si les da por mirar muchas al mismo tiempo, bienvenido sea. Muchísimas gracias por estar del otro lado, muchísimas gracias por su paciencia. Por favor, no duden en escribir si tienen alguna inquietud, si hay algo que no entendieron a pesar de ver el video 1001 veces. Por favor, me escriben a través del campus de Lima. Déjenme algún comentario en el video si es que les gustó, si hay algo que les parece que haya que mejorar en respecto a la grabación o a la producción de estos videos para seguir mejorando. Y tengan ustedes una muy buena semana, cuídense, quédense en casa y nos vemos la próxima clase. Chau, chau.